Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Wendy y mi queridísimo amigo Carlos García, aquí en Pláticas Random. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Me encuentro bastante bien. La verdad es que el día de con mira, como podemos ver a Wendy, estamos, pero bien emocionados por el tema que traemos el día de hoy, porque es un tema bastante interesante, que yo sé a ustedes también les va a llamar mucho la atención por lo que vamos a hablar. Y dinos, Wendy, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que vamos a tratar en este sexto episodio ya de Pláticas Random? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es una enfermedad psicológica que es la esquizofrenia. Bueno, a mí me encantan este tipo de temas porque, no sé, me encanta como las cosas psiquiátricas y así. Ujú. Bueno, todo el tema como de la psiquiatría y así me llama mucho la atención y se me hace que es un tema de mucha relevancia y que muchas veces o se evita o se trata, no que se trate como de no ahondar a eso, pero tienen muchos juicios Ujú. que muchas veces no se comprenden o no se entienden de cierta manera. Y pues bueno, Carlos, platícanos un poquito acerca de qué es la esquizofrenia. Pues sí, como lo mencionas, el día de hoy le estaremos hablando acerca de la esquizofrenia y por ahí también traemos algunos casos bastante interesantes, bastante intensos, que realmente te hablan de la gravedad que es tener esta enfermedad mental, que bueno, es un trastorno de salud mental que causa muchos cambios en lo que es los procesos del pensamiento, las percepciones, la capacidad de respuesta emocional y las interacciones sociales. Es una enfermedad que incluso te puede llevar a tener ciertas alucinaciones, vivir en un mundo en el que pues solamente estás tú, en un mundo que genera tu misma mente, el escuchar voces, y es algo que como tú mencionas, de repente no es tan comentado y hubo épocas en las que incluso era muy mal visto este tema de las enfermedades Ujú. mentales, así que la esquizofrenia es algo bastante grave porque, como lo menciono, puede dar lugar a distintas cosas como alucinaciones, ideas delirantes y también pensamientos o comportamientos algo graves, como es esta parte de la violencia que vamos a ver incluso en los casos que traemos para platicar el día de hoy. Eh, Aquí quiero mencionar una parte muy interesante que incluso hablábamos antes de empezar esta grabación, y es Ujú. el hecho de que con todo esto nos dimos cuenta de que en México este tipo de casos no están documentados como otros que sí conocemos a nivel internacional, principalmente en los Estados Unidos, en donde sí se trata de ampliar más la información sobre este tipo de temas. Y aquí en Ujú. México, lamentablemente, esto incluso es visto para distintas personas o en distintas comunidades que se llega a presentar como algo que se puede ligar para ellos con este tema de la brujería, con este tema de las posesiones, que muchas veces son Sí. trastornos mentales que sufren las personas y no va tanto ligado a eso, pero tratan de llevarlo hacia esa situación. Si nos ponemos a analizar, hay muchos casos mentales en México que sí se fueron más al lado de eso, al lado de lo religioso, al Sí. lado de este tipo de cosas como sobrenaturales. Ujú. Cuando tú notas o tú te das cuenta de qué es lo que presentaba esa persona o ese tipo de síntomas, rápidamente incluso te puede llevar a, es que esto es algo mental. Esto no Ujú. es algo sobrenatural, esto es algo mental, y esa persona necesitaba una ayuda completamente diferente. No necesitaba que un padre fuera y le hiciera un exorcismo. Que un Necesitaba, chamán, que ajá, necesitaba una ayuda psicológica para poder superar sí. estas situaciones que estaba viviendo. Y es como te menciono, a diferencia de Estados Unidos, en donde sí hay casos documentados, no quiere decir que no haya casos en los que también se ligaron al tema de las posesiones y todo esto, pero sí hay muchos casos documentados que incluso llegaron a ser mediáticos Ujú. sobre esta enfermedad que es la esquizofrenia y que de cierta manera ha ayudado en el estudio
de lo que es la esquizofrenia, aunque ese estudio pues ha pasado por muchas cosas también lamentables, porque los primeros estudios que había eran inhumanos, o sea, realmente eran inhumanos Sí. para las personas. Sí, 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 sí. Incluso, bueno, no sé si llegaron a ver la película esta, la del Exorcista, ya Ujú. ves que tiene como vertientes, ¿no? La que es como que por lo paranormal, la posesión, bla, 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 pero luego hay otra que ahonda más como en este lado de que tenía una enfermedad mental. Sí, No sé exacto, que en si lo cuestión han de la visto. película, por ahí empezaba, que era tratar de ver si se me fue el nombre de la niña, pero si era esto y fueron los primeros estudios que se le hicieron según la película, hasta llegar a Ujú, la parte, ujú. digamos, sobrenatural. Sí, como, porque bueno, también aquí en México luego estamos acostumbrados, digo, no está mal, pero yo creo que en casos como más psicológicos, que ya ves que luego estamos acostumbrados aquí de que, ay, pues tómate que la pastilla de chiquitolina, ¿no? O Ajá, sea, sí. Ajá, no, exacto. o que el tecito de no sé qué madres, o cualquier otra cosa, ¿no? Digo, no está mal, no está mal. Hay ocasiones en las que sí, sí está muy chido, ¿no? Pero pues, en temas psiquiátricos, pues no. Y luego, bueno, yo vi un caso de Beatriz Gómez, que es el que te comentaba hace rato, Ujú, que justamente ella cuando recién empezaba a tener como este trastorno, que empezó a detonarse su trastorno, pues cuando empezó a pedir ayuda a sus cercanos, pues era de que, por ejemplo, de que su mamá, de que es cosa del demonio y que no ujú, sé qué, o sea, muy religioso y que no sé qué, o como ella lo relaciona más a que al principio fue como una revelación divina de sus guías y cómo se puede confundir también como que esto se me hizo muy interesante porque cómo se puede, justamente como ella estaba como en este ámbito espiritual, ujú, cómo lo confundió su trastorno y todas estas voces, porque pues es un, no sé si llamarlo síntoma, el sí, sí, empezar sí, a sí. escuchar este tipo de voces, ¿no? Y que para ella eran voces como de los ángeles y que no sé qué, que la mayoría de las veces, muchos casos dicen que son voces de demonios y que te insultan y que no sé qué. Ujú, El de ella empezó como que algo espiritual, ¿no? Como una revelación de la divinidad y que no sé qué. A mí se me hizo súper hardcore porque, pues, oye, si estás como metido en ese ámbito, pues te puedes sentir así como que, pues hasta de cierta manera superior, ¿no? Y como este alter ego y bla, 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 bla. Y cómo puede llegar a confundir tanto tu mente hasta el grado de llegar como después a no percibir cuál es la realidad y ujú. después, o sea, pues es que realmente, aunque de cierta manera a veces suena mal, pero pues te vuelves loco, ¿no? O sea, llegas a un nivel de locura muy cañón bueno, a mí de cierta manera me da un poco de tristeza como esta enfermedad porque empiezas, o sea, a autolesionarte, o sea, pues imagínate, es un mundo muy, muy, muy cruel, ¿no? Para una persona. Entonces, pues se me hace a mí muy, muy interesante y más, se me hace más también interesante porque digo, oye, pues cuánto tiempo no tiene como la ciencia, ¿no? Y ni siquiera es una enfermedad que se pueda quitar, o sea, la puedes controlar, pero no la puedes quitar ya. Entonces digo, no manches, o sea, imagínate tener que ser dependiente como, bueno, al menos para cuando lo tienes controlado, pues a eso, ¿no? Y a eso súmale que a lo mejor no lo controlas y te meten chingadera y media Sí, exactamente. porque la misma mentalidad o las mismas personas por ignorancia, pues dicen, ah, no, que mándala con el chamán o no, pues que dale esto, no, que mira, con esto se te va a quitar. Y te meten un chingo de cosas que por ignorancia, pues al final de cuentas estás alargando y o sea, bueno, más bien, estás dejando pasar tiempo para que el trastorno siga avanzando. Sí, Cuando estás metiendo exactamente. cosas que pues dices, oye, ¿y esto qué onda? Entonces se me hace como que muy importante hablar de este tema y, y pues así. No, sí, justamente las personas que lo padecen y como comentabas del caso
de la señora, sí, sí se me hace bien complicado esta situación en la que ya no saben si están viviendo en la realidad, o sea, ya no saber separar qué es lo real de lo que no es real, y eso también llega a generar un conflicto interno muy grande, porque por un lado te están diciendo una cosa, pero por otro lado tú estás percibiendo otra cosa, y eso agrava más todo este tipo de situaciones en cuanto a lo que es la esquizofrenia, la cual pues se presenta, según pues los estudios, principalmente a partir de la adolescencia, o se puede diagnosticar o generar a partir del fin de la adolescencia y hasta los 30 años. Es como Sí. mayormente las etapas de la vida en las que puede surgir este trastorno que es la esquizofrenia. Y pues sí, o sea, aquí en cuestión de los síntomas, por lo que estuve checando, se divide en tres diferentes síntomas. Los primeros son los síntomas psicóticos, que son las alucinaciones, perdón, el habla desorganizada y la dificultad para organizar los pensamientos. También tenemos los síntomas negativos o la falta de conducta, emociones o motivación, que es pues evitar el compromiso social, la perturbación emocional y la dificultad para mover el cuerpo, o sea, pues sí, esas dificultades para poder realizar diferentes actividades. Y también tenemos los síntomas cognitivos, que es la dificultad para concentrarse y tomar decisiones, y también esto pues nos hace ver, porque algo que me llamó mucho la atención es que muchas de las personas que tienen esquizofrenia también son personas muy inteligentes. Son Sí. personas que tienen una capacidad también de inteligencia superior incluso a las de otras personas. Y por eso en uno de los casos que vamos a hablar, en un punto de la vida, los padres pensaban que su hija era superdotada, porque podía hacer cosas que otros niños no hacían a esa tan temprana edad. Y eso me llamó mucho la atención, porque en diferentes casos es así, es que presenta un grado de inteligencia importante. Son personas a las que les va bien en la escuela, que saben hacer ciertas cosas, pero tienen este problema que con el paso de la vida y pues tal vez con un mal diagnóstico hace que se agraven las cosas y que lleguen situaciones incluso que pues las familias terminan lamentando ya en una edad pues adulta o incluso en la adolescencia. Aquí lo que también se hace mucho mención es que lo que ellos necesitan es tener mucho el apoyo y la comprensión de quienes los rodean, Sí. porque eso es algo también muy complicado para ellos. Sabemos que no es fácil lidiar para ellos con esto. Y luego, si tienen que lidiar también con el rechazo o la vergüenza por parte de sus familiares, pues algo que hace incluso que las cosas sean más grandes, porque pues son Sí. personas que muchas veces no tienen apoyo de nadie, o sea, se lo dejan tal cual a los médicos. Y obviamente los médicos van a tratar de hacer lo mejor posible y van a hacer su trabajo, pero los médicos no son tus familiares, no son tus Sí. personas cercanas, y eso es lo que se habla mucho, el hecho de que necesitan mucho, pues sí, mucho apoyo y mucha comprensión por quienes los rodean para lidiar con esto, que como lo mencionaste hace un momento, pues algo que no tiene cura, solamente se trata a través de diferentes medicamentos, que incluso hay uno que es súper fuerte, que pues a final de cuentas tú sabes cómo es la medicina, o sea, hay medicamentos que te pueden ayudar con unas cosas, pero te terminan dañando otras cosas, así que a Sí. final de cuentas son personas que si bien pueden tratar el problema que tienen, internamente también pueden estarse haciendo mucho daño a ellos mismos, Sí, así con que efectos secundarios, ¿te refieres? exactamente, sí, sí, sí. Sí, 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 es complicado. Bueno, el caso del que hablabas tú hace un momento, que el que creía que su hija era superdotada, es el de Janine, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el de Janis Schofield, Janine que es Schofield. una niña que nace el 8 de agosto del 2002 en Los Ángeles. Y es una niña que desde que nació ya presentaba, digamos, algunas situaciones que se le hacían extrañas a los padres. Incluso pues hay registros, porque recordemos que pues había épocas mayormente en los 90s, en los 2000s, en los que las familias grababan todo, que el nacimiento, los cumpleaños, las fiestas, graduaciones, así que hay mucho material sobre las cosas que vivió Jani durante su infancia, que sí está bien complicado.
Y algo que sí es de llamar la atención es que en las primeras horas de vida, la mamá se da cuenta que Gianni se quedaba mirando fijamente hacia un punto. O sea, Ujú, se fijaba la mirada en algo en específico y le preguntó a una doctora, e incluso está la grabación donde le pregunta a la enfermera, perdón, que por qué estaba haciendo eso y si era normal, y la enfermera le comenta de que, bueno, no es algo normal. Y desde ahí tienes ya el primer indicio de que algo está pasando, pero lo ujú. dejaron pasar. O sea, simplemente lo dejaron pasar en ese momento. Y pues sí, te das cuenta de la poca información que quizá hay muchas veces sobre la esquizofrenia, que nunca es, digamos, como que una de las primeras causas que se le vienen a la mente a las personas, o en estos casos de los que hablamos, bueno, hay uno que pues difícilmente iba a ser así por la época, pero en este caso se iban más ligado hacia otras cosas, pero Gianni desde los primeros días de vida presentaba, te digo, este tipo de situaciones, o de repente movía su mirada viendo hacia, como si algo se estuviera moviendo. También comentan que en la primera semana ella solamente dormía periodos de 20 minutos. O sea, 20 minutos dormía, en total solamente dormía 3 horas diarias, y toda la Mm, demás parte del tiempo estaba pues con esto, o sea, como que con los ojos abiertos, o sea, ujú. viendo hacia la nada. Y pues normalmente un recién nacido duerme de 14 a 16 horas, así que estamos hablando de que desde un principio ya se presentaba algo, pero los padres lo dejaron pasar casi 5 años, Sí, hasta sí, que sí, se agravó de una manera tan grande, cuando te das cuenta de que estas cosas no son normales. O sea, sí. ¿por qué dejar pasar tanto tiempo hasta que la situación ya sea incontrolable? Sí, es que es algo interesante porque, por ejemplo, lo que comentaba esta chica que les digo que es de México, que se llama Beatriz Gómez, que bueno, es algo genético, o Ujú, sea, es algo que se va dando genéticamente y creo que es un caso, por ejemplo, el de Yanni, que, es algo que puedes tener, o sea, desde que naciste, pero se detona a través de algo que te pasa en la vida, o sea, algo muy fuerte, algo emocionalmente muy fuerte. Entonces, bueno, por ejemplo, el caso de Yanni que ahorita comentas, a mí se me hace muy interesante porque pues desde niña, o sea, ya traía como que algo muy avanzado, ¿no? O sea, incluso ella, te digo, pues comentas que nació con los ojos abiertos y que es algo que comentan, y no sé si sea un indicio, pero pues ha habido como casos desde que pues nace la niña, el niño, y que nace con los ojos abiertos y que supuestamente eso no es normal. ujú, Entonces, no, les digo, no sé si sea un indicio, pero de los casos que, en este caso, Gianni y el caso de Beatriz, que ella habla de su hermano que también padecía esquizofrenia, comentan estas dos situaciones, que nacen con los ojos abiertos, ¿no? O sea, que ven las cosas como con mucha lucidez, los colores como que con mucha lucidez, pues como si estuvieras drogado, ¿no? Casi, ujú. casi. Sí, justamente. Eh, entonces se me hace muy interesante que es una enfermedad genética, y aquí se me hizo algo muy interesante porque luego, bueno, yo he escuchado, me han comentado de que muchas de las heridas, no sé si ustedes crean en eso, y tú, Carlos, de Ujú, las heridas se suelen pasar a través de los genes. O sea, no sé, por ejemplo, de los abuelitos, ¿no? A lo mejor si en algún momento, no sé, el abuelito, no sé quién tanto, pero alguien de tu familia tuvo una frustración o algo, una emoción así súper fuerte, contenida, ok, o sea, o sea, se va a heredar a tus ajá, hijos, ¿no? Y se me hace algo muy interesante, y bueno, en este caso como el de la esquizofrenia, como que me hizo ahí como que un poco de ruido y como que de sentido de cierta manera, de que también las emociones se suelen pasar, ¿no? O sea, estas se emociones transmiten, reprimidas, ajá. reprimidas. Ya iba a contar algo personal, pero mejor no. Bueno, y se me hizo muy interesante, ¿no? Ajá. Cómo enfermedades, emociones o
bueno, hasta ahorita es lo que sé, no sé si a lo mejor también otro cierto tipo de padecimientos, ¿no? Pero se pueden transmitir, se pueden dar, o sea, lo transmites a tu familia, ¿no? A tus hijos, incluso antes de que, o sea, de que ya estén aquí en este mundo, pues ya lo traen, ¿no? Ujú. Se va a hacer muy interesante eso. Y bueno, también hablamos sobre, o bueno, vamos a hablar sobre un tema que se lo trae un poquito más fresco, Carlos, de la familia, ¿cómo? Galvin. Galvin. A Ajá. ver, platícanos un poquito acerca de eso. Sí, el caso de la familia Galvin se me hizo muy, muy interesante por cómo se desarrollan las cosas. Y es que este caso es muy sonado, incluso tiene varios documentales, tiene una serie en HBO Max hablando sobre todo lo que le ocurrió a esta familia, que fíjate que en un principio, bueno, es una familia de 12 hijos, o sea, son los padres, son 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos, las últimas dos fueron niñas. Aquí lo curioso es que 6 de los 12 hermanos presentaron esquizofrenia, que es algo muy difícil de ver, así como el caso de Gianni, que es muy difícil que se presente una esquizofrenia prácticamente de nacimiento, porque es el caso infantil más grande que ha existido sobre esta enfermedad. Pero en Ujú. el caso de la familia Galvin fue algo que se fue dando durante el paso del tiempo, que era más entrando a la adolescencia. Aquí tenemos esta situación en la que era la familia modelo, o sea, era una familia que incluso era digamos, como era una familia muy querida por su comunidad, por cómo se desarrollaban las cosas, porque era como la familia perfecta. A pesar de Ujú. tener 12 hijos, los padres se hacían cargo de muy buena manera, tenían hijos que eran buenos estudiantes, los hijos también eran buenos para el deporte, eran buenos también para la música, así que te habla de que ellos estaban destinados al éxito, o sea, era una familia que estaba destinada al éxito desde, desde, pues sí, una primera instancia, Ujú. y eso es algo que llama la atención por cómo va cambiando la vida de todos. Cómo cambia la vida de todos. Ahí tenemos en primer lugar a Donald, que digamos, creo yo es quien más sufrió a lo largo de la vida, e incluso de los 6 hermanos, él sigue con vida, solamente 2 de los 6 hermanos siguen actualmente con vida, pero fíjate que él era el hijo modelo, era el Ujú. hijo que hacía deporte. Estas historias americanas que hemos visto en Sí. películas, del hijo que era bueno para todos los deportes, el hijo que era pues también seguido por las chicas, que era buen estudiante, que sabías que iba a ser un caso de éxito, de estos que Ujú. muchas veces hemos visto te digo, en películas, documentales o series de Estados Unidos, pero él al llegar a la adolescencia empieza a tener cambios en cuanto a su actitud. Llega un punto en el que ya no es este hijo lleno de energía, este hijo enfocado en lo que quería hacer, sino que empieza a cambiar de actitud, se empieza a aislar, empieza a tener ciertos comportamientos violentos. Y aquí hay algo bien curioso, que es que la historia de la familia Galvin, de cierta manera, tiene mucho que ver por cómo era su mamá, porque su mamá era Ujú. una persona que quería mantener las apariencias. Era una persona que le gustaba juntarse con la alta sociedad de su comunidad, con los que estaban dentro de la política, y sabemos que para esos entonces, que estamos hablando de los 60, las enfermedades mentales eran muy mal vistas. O sea, sí te Sí. juzgaban por eso y juzgaban a toda la familia por eso, porque no había todavía un estudio real de qué se trataba, y se iban Ujú. más como por cosas negativas, por cosas como de esa familia está maldita, es una maldición la que tienen, así que la mamá no podía permitir eso, no podía permitir que las personas los vieran de otra manera. Entonces, dentro de esto, ella se sentía muy orgullosa porque el padre de la comunidad los visitaba.
y ese padre le llevaba discos de ópera a su madre, y era toda una fiesta cuando iba el padre, preparaban té y todos tenían que comportarse, pero varios de los hermanos nunca sintieron como que una buena vibra por parte del padre, y tiempo después, los hermanos se enteran de que ese padre había abusado de Donald, quien era el hermano mayor, en una etapa. No manches. Entonces, como que desde ahí empieza toda esta situación con él. No podríamos decir si es un detonante, porque fue algo que también vivieron sus demás hermanos. O Los sea, también lo abusó de ellos el padre, No, o sea, según solamente es con de Donald, el Donald. Ok. hermano mayor, porque todo esto, conforme avanza toda la etapa de la vida, pues como son 12 hijos, pues van haciendo el quinto hijo, el sexto hijo, o sea, todo es una transición de la vida. Incluso se menciona que de 1950 a 1960 todo era normal, o sea, todo era perfecto, te digo, la familia modelo, pero Donald es el primero que experimenta estos cambios y después vienen los demás, y lo que es Donald, Peter, Brian, Joseph, Jim y Matthew son los hijos que terminan teniendo esquizofrenia. Esquizofrenia. Pero te digo, en el caso de Donald se me hace el que más sufre, porque aparte de tener esta situación de abuso en su infancia, cuando él llega a la universidad, porque llega a la universidad, conoce, digamos, al amor de su vida. Él tenía un sueño de formar una familia, sueño que esa persona no compartía. Así que para él fue un golpe muy duro esta situación, y pues ya no termina, pues esa relación termina, y sabemos lo complicado que puede ser llegar a hacer eso. O sea, Sí. cuando él quería con tanta intensidad a esa persona, él prácticamente cortarle todos los sueños que tenía, pues algo complicado. Después tenemos la situación en la que sus padres se avergonzaban de él, porque llega un punto de su vida en la que él se ponía una túnica y decía ser un profeta. Empezaba a hacer rituales, hablaba de la Biblia, así que para los demás hermanos era realmente complicado eso, por el mismo hecho de que se avergonzaban de su hermano, porque sabían que en cualquier momento podía hacer algo que a las demás personas pues les iba a parecer extraño. Así que tal cual su padre le decía que los avergonzaba, que no hiciera ese tipo de cosas porque dejaba mal a la familia. Así que ve todo esto que está viviendo Donald desde la infancia, de pasar de ser el hijo brillante, el orgullo de su padre, a ser el que la vergüenza de la familia. O sea, es algo bien complicado, porque realmente nunca tuvo un apoyo o una comprensión de que, a pesar de que estaba viviendo todo esto de la esquizofrenia, que no estaba diagnosticada, y todos los procesos y complicaciones que conlleva, tenía el nulo apoyo por parte de su familia. Así que esto se fue agravando más y más con el paso del tiempo. No sé tú qué otra cosa hayas visto acerca de la familia y todas estas situaciones que viven a lo largo del tiempo. Pues yo creo que a lo mejor, justo como dices, Donald, porque puede haber, hay dos vertientes, ¿no? La que es como, le llaman aspectos negativos y aspectos positivos Ujú. en cuestión de la enfermedad. Y la negativa es cuando se aíslan totalmente Sí, no sí, sí. quiere, empiezas a descuidar tu imagen, no se bañan, no tienes cuidado personal ni de tu entorno, les gusta como que las cosas estén sucias. Y está este aspecto de ámbitos, le llaman positivos, ¿no? Que es más como de que sigue siendo funcional de cierta manera, o sea, de que, por ejemplo, siguen yendo a la escuela, o sea, sigues trabajando, y así, pero Ujú. está todo en tu cabeza, ¿no? O sea, absolutamente todo, sigues escuchando las voces, sigues como que teniendo estas alucinaciones, pero sigues siendo funcional de cierta manera. Están como estos dos ámbitos. A lo mejor pienso que Donald estaba en el ámbito de la esquizofrenia positivo, ¿no? En el que se creía que era, ¿cómo dijiste? Profeta. Que era un profeta. Ajá, porque bueno, uno de los casos que está como documentado, que hay un podcast de que es la chica que les comento, que es Beatriz Gómez, Ujú. que, bueno, ella comenta que ella seguía siendo funcional, seguía yendo a su trabajo, seguía, o sea, y que podía tener una plática normal al principio, o sea,
pero era, o sea, por ejemplo, yo estoy hablando aquí contigo, pero estoy escuchando las voces, entonces como que tenía que fragmentarse, ¿no? Ujú. Entre las voces que le hablaban, lo que ella tenía que decir y lo que estaba escuchando, no sé, por ejemplo, con alguien, con quien estaba hablando. Sí, Entonces exacto. digo, o sea, no manches, qué desgaste mental tan Sí, cabrón. totalmente, O bien sea, no complicado. manches. Y luego está el caso de su hermano, que, bueno, ella comenta, creo que eran 6 en su familia, igual, dos fueron diagnosticados con esquizofrenia, ella y su hermano tuvo los síntomas o los aspectos negativos, que fue de que aislamiento total, descuido de su persona y así, y como, o sea, es que se me hace como que ay, o sea, es complicado de las dos maneras, ¿no? Pero cómo tienes que tener cómo tienen que tener un entorno social que realmente te cuide y Ujú. está este estigma, ¿no? De que muchas veces de que a lo mejor, no sé, que en una de sus locuras o de sus alucinaciones que pueden llegar a lastimar a alguien, a matar o algo así, Sí, como el caso justamente. de Michael, ¿no? Que es muy poco probable, es más probable que se hagan daño ellos a que hagan daño a alguien más, ¿no? Porque las personas que hacen daño a alguien más, o sea, en cuestión de matarlas o así, son los psicópatas o los sociópatas. Un esquizofrénico no tanto, o sea, hay casos, sí hay casos, pero es Ujú. muy poco probable. Entonces existe como este rechazo de cierta manera porque la gente cree que puede llegar a hacerle daño a un esquizofrénico, ¿no? Sí, Y lo exacto. aíslan totalmente. Cuando un esquizofrénico, pues realmente lo que necesita es un Ajá, que apoyo que no total, o sea, aislarlos. sí, socialmente, o sea, necesita mucho apoyo y muchas veces, en este caso, bueno, que yo escuché, que es el de México, de Beatriz, es Ujú. que no manchen, casi no hay casos documentados aquí en México, Ajá, que que era lo sí que ha de haber hablábamos. Ajá. sí, creo que es un 1% de la población mexicana, no recuerdo exactamente, pero oye, pues no creo que sea solamente uno en todo el país. Sí, Entonces, claro, claro, claro. claro que sí hay muchos, pero pues tienen como que no se habla pues del tema y caemos muchas veces en esto de la ignorancia, de juzgar y cosas así. Entonces, un esquizofrénico pues necesita como que mucho apoyo social y aislarlo creo que es como que lo peor, ¿no? O sea, porque pues, imagínate, de por sí estás como que con estas alucinaciones y todo y como Ujú. que te dejen solo, pues no está chido. Sí, exacto. O sea, es más esta parte de si una persona con esquizofrenia está viviendo en su mundo, lo que menos tienes que hacer es dejar que entre totalmente de lleno a ese mundo. O sea, es Ajá, comprenderlo, pero también apoyarlo, porque si lo sí. aíslas, él está viviendo solo con todo lo que tiene dentro de Ujú, su mente. Entonces, no tiene alguien que le esté hablando, alguien que le esté recordando cosas, alguien que lo esté apoyando, que entienda lo que está viviendo. Y eso es lo complicado dentro de todo esto, porque mayormente lo que hacían era eso, aislarlos. O sea, el caso ujú. de los hermanos Galvin, algunos de ellos terminaron en centros psiquiátricos en donde para la época todo era inhumano, o sea, el trato que se les daba era horrible. Si vemos el caso de Gianni, también llega un punto en el que los padres ya no pueden controlar lo que está sucediendo con ella y después de un día que la dejan en la escuela, ella sale corriendo hacia los pasillos y empieza a lanzarse contra las puertas y contra las ventanas y Ay, entonces sí. la tienen que meter a una oficina porque en la escuela ya tienen miedo de que se lastime y sabemos cuál es el conflicto que puede generar esto. Así que le dicen a los padres que si no llegan en tal tiempo le van a hablar a la policía y los padres aceptan que le hablen a la policía para que ¡Ah! ahora el Estado se haga cargo de ella porque ya no sabían cómo ayudarla y era la única manera de que ella pudiera entrar, creo que al centro psiquiátrico de la Universidad de California. Era la única opción para que ella pudiera estar ahí, que es cuando finalmente le diagnostican lo que es la esquizofrenia en ese Ujú, punto, porque antes había ido con una doctora que había pues descartado lo que era la parte del TDAH, la parte de la bipolaridad y de todas estas cosas,
Ujú. hasta llegar al punto de la esquizofrenia, pero acá es donde finalmente se diagnostica de una manera muy extraña porque es una niña, o sea, y no lo Sí. pueden entender, pero se hace esa parte a raíz de que los padres dicen, bueno, nosotros ya no podemos hacernos cargo, vamos a dejar que el Estado se haga cargo de ella. Y vemos las diferencias que hay, ¿no? Con las etapas de la vida. Los Galvin lo vivían en los 70s y Gianni en los 2000 y vemos cómo ha avanzado toda esta parte de los estudios en donde ya hay un centro especializado para niños con enfermedades mentales y acá en los 60, 70 cuando no había absolutamente nada, que las únicas terapias que había eran la lobotomía, la terapia de Ay, no, qué shock, que es lamentable, o sea, es bien triste todo este horror. tipo de situaciones, además de que los lugares no estaban en condiciones para poder tener a personas con enfermedades mentales. Sí. Ahorita que mencionabas también esto de que las personas con esquizofrenia principalmente se hacen daño a ellos más que a otras personas, Ujú. aquí también en la parte de la familia Galvin, los 6 hermanos presentaban una violencia excesiva. O sea, eran violentos a más no poder entre los mismos hermanos y con otras personas, llegando a un grado en el que sí tenían pensamientos pues ya muy extremos e Ujú. incluso le hicieron daño a ciertos animales a lo largo de su vida. Incluso una de las hermanas, porque las dos hermanas que son Margaret y Lindsay, creo que Margaret, eh, ella tenía que dormir con un cuchillo debajo de su almohada porque tenía miedo a que en cualquier momento uno de sus hermanos entrara y le hiciera algo. O Ujú. sea, los hermanos que no presentaban esta enfermedad vivían con un terror y realmente vivían en un infierno porque no Sí. sabían qué hacer y en cualquier momento podía ocurrir algo con ellos. Ujú. Entonces, esto me llama mucho la atención porque en ellos sí se presentó una violencia extrema. Ujú. Incluso, incluso Brian creo que es el que termina siendo el más violento, que es el tercero de los hijos, y Ajá. él llega a un punto en la vida adulta que aquí nos damos cuenta que sí llegaron a tener una vida dentro de sus diferentes etapas, porque él se casa, pero en un ataque de ira termina pues quitándole la vida a su esposa antes de él quitarse la vida Mm. con un disparo. Entonces, aquí nos damos cuenta de que en este caso sí había una violencia. Sí, sí, O sea, sí. sí había una violencia excesiva que es lo que mayormente se habla dentro de esta historia. Por eso mencionan que vivían en un infierno. Además de las Sí. alucinaciones que podían tener, había un hermano que incluso en ciertos momentos se creía Paul McCartney. O sea, imagina estas situaciones y lidiar con eso. Obviamente la comunidad llegaba a un punto en el que ya les tenía lástima. Y era lo que la mamá quería evitar. Por eso te digo que Ajá. toda la Lo vida, mucha, ocultó. ajá, o sea, mucha parte de la vida se basa en que la mamá nunca quiso perder las apariencias. Así que siempre minimizaba el problema o trataba de ocultarlo. O era como de aquí no pasa nada. Aquí no Ujú. pasa nada, seguimos con nuestra vida, todo es alegría y felicidad, cuando por dentro las cosas estaban siendo un calvario para todos. Pero la gente se empezó a dar cuenta cuando las comunidades siempre todos se conocen Sí, sí, y sí. todos se enteran de todo. Entonces la comunidad se empezó a dar cuenta de pues todas las visitas a los centros psiquiátricos y las llamadas a la policía porque siempre estaba pasando algo dentro de la casa de los Galvin. Así que imagínate qué fuerte. Los padres creo que son punto y aparte porque ellos nunca trataron de entenderlo, ellos siempre prefirieron enfocarse más en lo que ellos eran para la sociedad, Ujú. pero imagínate los demás hermanos, todo lo que tuvieron que vivir, todo Sí. el proceso que tuvieron que, 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 digamos, aceptar en un punto de la vida porque no podían hacer nada, no se explicaba lo que estaba sucediendo. Y ellos ya muy grandes se enteraron de lo que pasaba y de otras cosas que nunca llegaron a saber que sucedieron dentro de la familia, pero Ujú. se me hace bien complicado todo esto y por eso me causa curiosidad del caso de Gianni y de la familia Galvin por las diferentes etapas que existen
entre ellos y el Sí. cómo se manejaron las cosas, cómo se abordaron. Porque hoy en día Gianni es una persona que sí es funcional, que acabó una carrera, que incluso con su padrastro están pues tratando de ayudar a más personas que sufren también esto. O sea, ella sí tuvo, Ujú. digamos, un final, un final, no, ¿cómo decirlo? O sea, tuvo un mejor final que los Galvin, Sí, sí, en sí. donde, pues, te digo, dos de los hermanos de los 6 hermanos que tenían esquizofrenia ya están muertos, e incluso Donald, que es el mayor, que te digo que es el que más sufrió de todos ellos, es alguien a quien ni siquiera pueden ver por lo complicado que es tratar con él. O sea, ¿Pero es él bien sigue complejo. en psiquiátrico o sea, en un centro psiquiátrico o qué pasó? Creo que vive por su cuenta, pero está medicado. Ah, ok, ok. Ajá, o sea, Sí. está medicado. Sus hermanos cuentan, o sea, hay un hermano que dice, yo la verdad ya ni siquiera lo he visto. O sea, por lo Sí. mismo de que es difícil tratarlo. Y también esta parte de ya querer olvidar todo el pasado, ¿sabes? O sea, es muy desgastante. O sea, es muy Ay, pues desgastante es que para sí. ellos. Sí, no, me imagino, o sea, es que quieres o no, digo, yo nunca he estado como en una situación así y como, pero pues se me hace como difícil, ¿no? O sea, les Ujú. digo, nunca he estado en una situación, pero yo no sé qué haría si alguien de mi familia o alguien cercano mío tuviera algún trastorno mental. Digo, ahorita digo, tiene mi apoyo, veo la manera, ¿no? Pero ya estando en la situación, uno no sabe Sí, cómo, claro. cómo estar ahí, ¿no? Cómo apoyar, o sea, no. Y más les digo, cuando no hay mucha información respecto al tema, cuando hay mucho juicio de la sociedad, cuando hay mucha ignorancia de respecto al tema, de qué se puede hacer, o sea, hay mucha información, ¿no? Entonces, me imagino que como tanto para la persona que tiene el trastorno como para la gente que vive cerca de él, pues es complicado, ¿no? Es Ujú. complicado porque pues tienes que estar como en el apoyo, pero de cierta manera también tienes que tratar con una persona que va a tener como estos delirios, estas alucinaciones y no vas a saber cómo tratar. Y yo creo que más que nada es como el amor que le tienes a la persona, ¿no? O sea, saber que le está haciendo daño esta enfermedad, ¿no? O sea, pues quieras o no, pues sí te cala, o sea, sí te duele. Entonces, a mí se me hace como un trastorno mental, pues interesante. Yo la verdad asocio mucho las enfermedades mentales y físicas con esta contención, por así decirlo, con esta contención emocional, con que reprimas tus emociones. O sea, yo siento que eso afecta mucho, ¿no? Y más que nada en esta enfermedad mental, comentaba esta Beatriz que ella vivía, o sea, ya lo traía genéticamente, pero, o sea, ella nunca supo que tenía esquizofrenia. O sea, su hermano sí lo tenía y sí se le notó porque pues era con síntomas negativos de que aislamiento social, o sea, algo muy notorio, muy externo, ¿no? Y ella también lo tenía, pero a nivel interno. Entonces, se me fue. Entonces, como que esta situación se me hace como que, ay, no, pues complicada, Sí, porque claro. ella comenta que tenía mucho, ella también pues dice que era súper inteligente, súper dotada en la escuela, su hermano también era buenísimo como con la física, las matemáticas, todo este tipo de cosas, pero él se empezó a aislar al Ujú. grado de que ya no quiso ir a la escuela, ya no quiso ir a ver a sus amigos, y ella, por ejemplo, lo tenía, ella era así también súper dotada, pero ella lo que tenía era de que tenía frustración a nivel de que, bueno, que comenta que se fue a Europa a estudiar, luego regresó, ya no tenía el trabajo que tenía aquí en México porque pues, tuvieron que cubrir obviamente su puesto. A la par tenía como que hay una ruptura emocional con su pareja, bla, bla, bla. Entonces, que a nivel emocional, pues estaba mal, Ujú. estaba Sí, mal. Y claro. ella comenta que la educación que ella le dieron,
o sea, su mamá, pues era como de que no puede, o algo parecido como los Gambill, sí es Gambill, ¿verdad? Como la familia Gambill, de que la mamá era como de que no, tú eres fuerte, tú no lloras, o sea, entonces imagínate a nivel emocional reprimir todo eso, de que cuando quieres llorar no puede, bueno, no que no puedes, pero o sea, lo reprimas, pues al final de cuentas son emociones que se van acumulando, 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 y yo creo que llega un punto en el que pasa una situación que va a ser la gota que derrama el vaso, y pues oye, o sea, si no lo expresas, ¿cómo llamarlo? Si no lo expresas como debe de ser, ya sea llorando o lo que quieras, pues se va a presentar de otra manera, o sea, en este caso puede ser con un trastorno o con algo distinto, una enfermedad distinta. Entonces, yo creo que ya cuando pasa a nivel de trastorno, digo, yo no soy científica ni médica ni nada, pero es lo que yo creo. Ya cuando pasa a un trastorno debe ser algo muy fuerte, porque muchas veces alguna de las enfermedades, ya sea que se van como el cáncer, no sé, algún problema intestinal, yo qué sé, cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero ya cuando es algo mental, oye, no manches. Yo creo que todas las enfermedades son gravísimas, ¿no? Sí. Pero ¿qué tanto estás cargando con algo para que se presente a nivel físico? Uh-huh. O sea, ¿cuánta contención emocional no debes de tener? Ya sea frustración, estrés, o sea, o hasta una combinación de todo para que se presente a nivel físico, ¿sabes? Y justamente lo comenta aquí esta chica que pues al final de cuentas la esquizofrenia o un trastorno mental, en este caso esquizofrenia, empiezas a querer salirte de tu realidad, ¿no? O sea, Ajá. como tu realidad no te gusta, como no la puedes cambiar, empiezas a crear otra realidad. Uh-huh. Tu mente empieza a crear otra realidad y es cuando empieza a ver como este trastorno, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy sensible este tema, ¿sabes? Porque yo creo que todos pasamos como por este tipo de situaciones, ya sean de estrés, de frustración, donde las cosas no van bien, o sea, emocionales, o sea, todo, puede haber de todo, ¿no? Entonces, el no saber manejar una situación así, emocionalmente, más que nada emocionalmente, pues se empieza a ser causante de muchas cosas. Y a mí me da mucho como, o sea, les digo, me da como que, no, es que no sé cómo llamarlo, pero me pone muy sensible porque yo creo que son personas que pues, están dolidas al final de cuentas, o sea, tienen un dolor muy grande emocionalmente y aparte de eso, súmale el dolor que les causa la enfermedad. O Sí. sea, se me hace muy fuerte este tipo de temas, muy sensible, porque pues nunca he pasado algo así, pero lo entiendo, ¿sabes? O sea, empatizo con eso. Y, y pues sí, se me hace algo fuertecito. Entonces, más que nada porque a mí me gusta comprender, ¿no? Ese tipo de situaciones y pues no juzgarlo, no dejarte llevar con lo de siempre, ¿no? O sea, Sí, que es como claro. de que, ay, pues está loco, ¿no? Pues déjalo, no Ajá, le hagas caso, justamente, justamente. o ay, o sea, olvidas a la persona, lo olvidas totalmente. Justo esta chica comenta que como a su hermano le dio en aspectos negativos de descuidarse así, sus papás eran como de que, ay, pues déjalo ahí, lo Ujú. encerraron en un cuarto y pues ahí hay que se quede, ¿no? Y déjalo ser, ¿no? Y que al principio ni siquiera tenían, o sea, noción de que fuera una enfermedad mental, sino más que nada decían como de que, ay, pues es que es medio raro, ¿no? Y ya, hasta que no fue desarrollándose más la enfermedad que se quitó la vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo dejaron en el olvido, o sea, Ajá. ¿quién llega a preguntarle, ¿estás bien? O no, oye, ¿qué ocupas? O, yo qué sé, ¿no? Sí, Y, y o es sea, perdón, ajá. di, No, sí, no, adelante, adelante, termínale, termina. que, o sea, imagínate también como
ya que te olviden tus papás, ¿no? O sea, también eso está muy fuerte. Y más por el estigma que también los papás tenían, porque, pues que la familia llega a tener con las personas, ¿no? Que la familia, pues quieras o no, al final de cuentas, pues sí te pesa, ¿no? Porque pues Ujú. vives con ellos, no haces creces con ellos, pues, quieras o no, está esto emocional que sientes hacia, estos sentimientos que tienes hacia tu familia. También se me hizo súper interesante cómo el esquizofrénico llega a tener sentimientos hacia las personas que él crea, hacia las voces que crea. O sea, siente como que ellos lo cuidan y que, o sea, cómo son tan dependientes a eso porque crean un vínculo Sí. que por eso le hacen caso. No, y tanto la parte positiva como negativa también, Ujú, porque, por ejemplo, en el caso de Yanni, que hablaban que llega un punto en el que empieza a tener amigos imaginarios y que pues para sus papás también era normal, parte de la edad, hasta que llega a 400, que es un gato que sí, según le hacía daño. ajá, Y era tan fuerte la sensación que tenían que ella realmente pedía ayuda porque le estaban haciendo daño. Y es esto que comentas de ese vínculo que creas con las personas o con los seres que creas tú en tu ujú. imaginación, sí está bien, bien complicada también esta parte, y pues sí, no logras entender el cómo ayudar en ese entonces, o sea, te está pidiendo ayuda, pero ¿cómo De ayudas a algo la que no persona? existe. Ajá, o sea, ¿de Ajá. qué manera puedes ayudarla? Porque tú puedes estarle diciendo, hey, no hay nada, no pasa nada, tranquila, pero tú Sí. no sabes lo que está viviendo esa persona. Igual como lo mencionabas, que luego pasa en el que en la vida cotidiana hay personas que incluso en situación de calle que llevan viviendo años cerca de, no sé, una colonia o algo así, y que Ujú. tienen esta parte negativa de, hey, no te le acerques, hey, así, Sí. hey, tal cosa, pero tú no sabes con todo lo que ha cargado a lo largo de su vida. No lo sabes, no sabes lo que está viviendo. Y obviamente él, al sentirse aislado, al estar solo, al estar simplemente con sus pensamientos, va a llegar un punto en el que eso va a explotar, güey. Ujú. Entonces, sí quisiera uno saber el cómo se debe lidiar ante esas situaciones, y creo que también es importante que nosotros como personas aprendemos también a saber el cómo lidiar con eso, porque tú nunca sabes cuándo se pueda presentar esa situación en la que tengas que o convivir con una persona que tenga alguna enfermedad mental o que tenga esquizofrenia, o que esté cerca de una persona que también lo padezca, y en vez tú de alejarte, de aislarte, saber el cómo poder acercarte y el cómo poder abordar las situaciones que están presentando esas personas, porque tú no sabes por todo lo que están viviendo, no sabes qué es lo que pasa con ellos, y si sus mismos familiares tampoco lo entienden o tratan al menos de entenderlo, sí se hace muy, muy, muy complicada toda esta Sí. situación. O sea, sí, mientras veía los casos, sí me surgía esta situación de, es que cómo puedes ayudarlos. Y te digo, lo que más se hablaba era el apoyo y la comprensión, que Ujú. justamente como lo hemos visto, es lo que no pasaba, lo que no Sí. pasa, lo que los aíslan o ellos mismos se aíslan, y ahí es cuando empieza que esto sea más y más y más grande, cuando Sí. lo que tienen que tener, pues sí, es el apoyo de sus seres queridos. Por eso creo que en una de las cosas que se deberían de fomentar es cómo saber lidiar con estas situaciones y cómo ayudar a las personas, o sea, cómo Sí, poder sí. acercarte a ellos, cómo expresarte, qué decirles. Eso se me hace algo bien, bien importante, porque esas personas también merecen una buena calidad de vida, o sea, Claro. que sean ayudados. ¿Cuántas personas no han perdido la vida porque nunca pasó nada con ellos? Nunca los entendieron, nunca los ayudaron, simplemente los dejaron ser. O sea, hay casos en México, casos incluso aquí en el estado en el que vivimos, que es San Luis Potosí, Ujú. de personas que llegaron a presentar algún problema mental, y ¿qué hizo su familia? Se olvidó de ellos y Sí. terminaron viviendo en la calle.
O sea, qué triste es esa situación. Está bien triste que tengan ese final. O sea, en el caso, vuelvo a lo mismo, en el caso de los Galvin, lamentablemente la ciencia no estaba tan avanzada en cuanto a los problemas mentales y sufrieron mucho al tratar de ayudarlos. En el caso de Gianni fue diferente y tuvo una mejor suerte, pese a que también los problemas que pudo tener porque sus papás se acabaron divorciando, el problema se hizo muy mediático, hubo todo un problema. La mamá condujo también a muchas cosas a su otro hijo, lo medicaba con lo mismo que a Gianni cuando él no tenía esquizofrenia. Nada, Él, ajá. a él lo que se le, cómo se dice? El ¿Diagnóstico? diagnóstico que se le dio hacia él era autismo, pero Ah, la mamá lo medicaba porque pensaba y estaba segura que también tenía esquizofrenia, e ujú. incluso ella tenía un canal en YouTube en donde como que contaba su experiencia y se ve como al niño prácticamente lo obliga a decir que sí necesita la medicación. Ay, qué loco. También llega un punto en el que la mamá tal vez empieza a desarrollar un trastorno que no recuerdo el nombre, Ajá. pero que te hace Como percibir enfermedades, postraumático. ajá, donde no las hay. Ah, ok, sí, ya. Así que se hace bien complicada toda esta situación, pero son casos muy diferentes. Sí, sí, sí. Ay, no, qué denso, ¿no? Sí está medio hardcore. Fíjense, les voy a contar una situación. Yo Ok. cuando estaba más chiquita, no sé, tendría unos 15 tal vez. Ujú. Una vez estaba en el centro, estaba sentada, no me acuerdo qué estaba haciendo, la neta. Creo que no estaba comiendo ahí unas papas, pero estaba yo sola. Ajá. Eh, y, o sea, yo trabajaba en el centro, iba para mi casa, pero antes de irme, pues me eché unas probi. Ajá. Ok. Y ya estaba ahí, ¿no? Comiéndome las papas. Y llega un señor y ni siquiera me vio a los ojos. O sea, fue así como que traía una receta médica y me pidió dinero. Ujú. Me dijo, oye, ¿me puedes ayudar? Estoy juntando para mi medicamento, padezco de esquizofrenia. Cuando dijo eso, o sea, yo fue así de, ay, no, qué miedo. Ajá. Ok. Pero pues yo era una niña, ¿no? O sea, yo no sabía. Y yo así como que de, no, no tengo. Ajá. Sí, sí, sí. Pero yo porque tenía este estigma, ¿sabes? O sea, de que, y digo, es que también uno cuida su integridad, ¿no? O sea, no te vaya a pasar nada, yo qué sé, o sea, pero justamente es lo que dices, o sea, existe tanta ignorancia respecto a este tema y por lo que han platicado y cosas así, o sea, no se habla mucho de esto, que te vas con lo primerito Justamente. Con que lo que has dice la gente, escuchado. con lo que has escuchado. Y digo, puede llegar a pasar cuando ya está súper desarrollado este trastorno, pero pues bueno, no vaya, es un trastorno que se puede controlar y que necesita de mucho apoyo social y que pues dejamos de lado muchas veces, ¿no? Digo, es el 1% creo que de la población aquí en México, En México. pero pues quieras o no existe, Ujú. existe y va a Exacto. seguir existiendo, entonces pues a mí me gustaría como que se hablara más del tema, ¿no? O sea, y también justamente esta chica que les comento que se llama Beatriz Gómez tiene un libro que ella escribió con su psiquiatra cuando iban ya eh, pues sanando esta parte del trastorno, cuando ya Ujú. empieza como a tener ¿cómo llamarlo? Un seguimiento del diagnóstico. Ok, ok. Ajá. Empieza a escribir un libro sobre cómo te das cuenta tú que tienes un trastorno psicológico y cómo lo tratas, ¿no? Porque la neta, muchas de las personas somos de que te quieres ir con lo primerito, lo que te dé la solución más rápido, ¿no? Ujú. Y no, es todo un proceso, o sea, de que, ah, pues, mira, échate este tecito y bajo la luna, un día en la noche, o sea, pura Y ya. mamada que a veces nos Ajá. inventamos, ¿no? Y ya, mira, vas a estar bien. Ah, pues ahí está, lo haces, porque pues quieres irte a lo más fácil, lo más rápido y según tú lo más seguro. Pero pues no, o sea, es un proceso que tiene que llevar pues es un proceso, ¿no? O sea, no te va a Ujú. llevar de aquí a un día, o sea, no, Sí, se tiene claro. que tratar psicológicamente, se tiene que tratar, pues, o sea, con medicamentos,
o sea, tiene que haber un análisis del problema, o sea, es un proceso, pero pues se tiene que hacer, ¿no? Pues, les digo, muchas veces queremos irnos por lo rápido y lo fácil, pero es algo que se tiene que tratar porque pues al final de cuentas son emociones que están ahí como que reprimidas, que se tienen que tratar. Y muchas veces, o sea, bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí he ido a terapia y algo, una situación, ¿no? Por ejemplo, nos pasa algo, una situación que te caló, ¿no? Y no la solucionas de la noche a la mañana. O Es un sea, proceso. es un proceso y conforme va pasando el tiempo vas dándote cuenta como de, y lo vas viendo de distinta manera, conforme pasa el tiempo, conforme vas viviendo y va cambiando tu perspectiva respecto al problema que tenías anteriormente, ¿no? Y pues es algo que se tiene que tratar, ¿no? O sea, imagínate si a nosotros que a veces nos pasa como o bueno, a mí, ¿no? Yo hablo por mí. Y a veces pasa, les digo, este tipo de problema y imagínate a alguien que tiene un trastorno mental, que a lo mejor ha vivido diferentes situaciones traumáticas y súmale eso que ya es algo que se diagnosticó o algo genético que va pasando, pues, ¿cómo ha de estar, no? O sea, es que es lo que les digo, o sea, ya cuando se presenta así como que muy fuerte, o sea, imagínate cuántas cosas no debe de tener así Ujú. tan reprimidas, pues que tiene que haber un proceso para sanarlas. Y a otras, súmale que tiene que haber el proceso de sanarlo con medicación, bla, 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 y ahora súmale eso, ya empezar a tratarlo socialmente, o sea, es todo un proceso. Y bueno, ella tiene este libro que se llama Vivir y superar la psicosis. Si ustedes conocen a alguien o están pasando por alguna situación similar, pues pueden leerlo, no sé si ella dé como apoyo a esta comunidad, Ujú. no lo sé, o sea, habría que checarlo, se llama Beatriz Gómez, y pues, bueno, ella está aquí en México, por lo que tengo entendido, es de aquí. Entonces, por si alguien conoce o ocupa, pues ahí está el dato. Sí, que es importante saber hacia quién dirigirte y hacia dónde dirigirte, porque ahí es donde comienza prácticamente todo. Y también está esta parte que mencionábamos del no saber prácticamente qué hacer. Y como mencionabas, que se iban a la primera de, es que debe de ser esto, o simplemente lo dejan pasar por, es que es una etapa de la edad. También Ujú. es importante que por ejemplo, a los niños, o sea, siempre es estar como al pendiente de qué es lo que ocurre con ellos, o sea, realmente prestarles la atención para saber si hay algún comportamiento diferente, algún comportamiento que te pueda indicar algo y que rápidamente lo puedas tratar o ir con un especialista y que te diga, ¿sabe qué? No pasa nada, o sea, si es tal cual una situación de la edad o algo así, o ok, hay que empezar a prestarle atención a este tipo de cosas. Por eso sí se me hace muy valioso eso, como comentas, la parte del libro y saber si a través de ella hay una forma también de que las personas puedan saber más sobre la esquizofrenia y saber cuál es el proceso que se tiene que vivir cuando alguien padece la esquizofrenia, Ajá. porque así puedes ayudar a personas incluso cercanas que puedan tener esto o personas que lleguen a presentar este tipo de síntomas y ayudarlos en el momento correcto y no esperando ya hasta un punto en el que ya llegue a un grado incluso de violencia, como lo hemos comentado, o algo aún más grave en donde se termine quitando la vida, porque esto se tiene que tratar de una manera rápida para que pueda estar la persona pues tomando su medicamento, para que los mismos familiares sepan cómo tratar a la persona y cómo poder ayudarlo para que pueda ser, como lo comentas en el caso de Beatriz, una persona que pueda tener una vida, que pueda tener una vida sabiendo que padece la enfermedad, pero que pueda hacer las cosas que hace una persona normal. Sí, 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 claro. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a dejar el capítulo. Coméntenos qué les pareció. Si han estado en alguna situación similar, Ujú. cercana o conocen a alguien, no sé, ahí lo que quieran. Déjenlo aquí en los comentarios. Sí, Ajá. exactamente. Aquí también se pueden
dejar en los comentarios, y también si conocen algún otro caso, también lo pueden dejar aquí en los comentarios. Creo que estaría muy interesante abordar individualmente ambos casos, tanto el de Gianni como el de la familia Galvin, porque aún hay mucho más dentro de la historia, así que estaría Sí, también lo que muy no se interesante cuenta, o hablarlo. sea, Porque era lo que te mencionaba, de repente empiezas a ver la información que hay y luego te encuentras con otras cosas que son testimonios de los mismos familiares que dices, ok, o sea, esto que se está mencionando solamente es la punta del iceberg de lo que realmente estaba sí. viviendo la familia con todas estas situaciones. Así que estaría muy, muy interesante. Y pues ya lo dijo Wendy, dejen aquí en los comentarios qué les pareció el episodio, también sus opiniones y si conocen algunos otros casos de esquizofrenia que estén documentados, se los agradeceríamos bastante. Así que, pues, muchas gracias por escucharnos en este sexto episodio de Pláticas Random, otro episodio bastante interesante, con información valiosa incluso sobre un tema muy complicado como lo es la esquizofrenia. Así que ya lo saben, recuerden darle like a este video, suscribirse al canal y escucharnos también en Spotify, donde también pueden encontrar ahí los episodios. Así que ya lo saben, nos vemos en un próximo episodio de Pláticas Random. Nosotros somos Charlie, Carlos y Wendy y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.